Estamos en Hablemos Claro. Hoy recibimos la visita de una religiosa sanrafaelina que hace muchos años está misionando en Pakistán y nosotros hemos tenido la gracia de contar con su visita en estos días en nuestras diócesis y ella la deferencia de cedernos algunos minutos de su tiempo para compartirlo con nosotros. Estamos hablando de la hermana Felicinda Tristán. Bienvenida a nuestra casa, hermana. Un gusto compartir con usted. Muchas gracias y muy contenta de conocerles, verles y hablar con ustedes. Hermana, cuéntenos un poco de su historia. ¿Usted es de sanrafaelina? Yo soy sanrafaelina. Yo nací el 26 de abril de 1931 y después de varios años descubrí que ese día es el día de Nuestra Señora del Buen Consejo. Y bueno, busqué las letanías y les rezo casi todos los letanías, todos los días casi rezo por la iglesia, por los sacerdotes, por la familia. La recuerdo mucho a Nuestra Señora del Buen Consejo para ayudar desde lejos a mi familia y a la iglesia y a los fieles del país. Hermana, ¿cómo se llamaban sus papás? Mi padre se llamaba Francisco Tristán y el nombre de su mamá era Pacheco. Él siempre se firmaba Francisco Tristán Pacheco. Y mi madre era Navarrete, Felicinda Navarrete. ¿Y dónde nació usted? Yo nací en Villatuel, en la Guevarina, en Villatuela, un poco antes, media hora de la ciudad. Hermana, ¿y cuántos hermanos fueron? Nosotros éramos 2 hermanos. 3 murieron muy pequeños, que yo no los conocí. Y después quedaron 9. Y bueno, de los 9 ya quedamos 4. Ya han fallecido, todos mayores, ¿no? Han fallecido todos, casi todos. ¿Usted, cómo fue su infancia, hermana? Sí. Y bueno, mi infancia muy bien llevada por mi padre y por mi madre. Muy ordenados, nos dejaban jugar, nos obligaban a estudiar y había mucho respeto en la familia. Él siempre nos daba algún trabajo en la casa, cada uno tenía que hacer algo, o había que barrer, o había que regar todos los jardines, nos hacía trabajar ordenadamente, nos daba tiempo para estudiar y para trabajar algo, ayudar un poco en la casa. Hermana, ¿y dónde fue a la escuela? A la escuela fui a la escuela de Guevarina, terminé 6º grado. Después vine cuando terminé 6º grado, vine acá al colegio, al Manuel Ignacio Molina, al colegio Manuel Ignacio Molina, ahí terminé bachillerato. Y después fui ya a Córdoba, empecé a estudiar farmacia. Terminé farmacia, tuve que dar 2 años de práctica ahí, como siempre nos hacen dar un tiempo para la universidad. Y después de la farmacia, mi padre le gustó que yo me hiciera bioquímica. Y estudié bioquímica, hice todo. Y bueno, después mi padre quería inmediatamente ponerme laboratorio. Y ahí empecé a dispararle a mi padre porque, yo ya tenía mucho interés de irme a la vida religiosa. ¿Y cómo surge en usted la vocación religiosa, hermana? A mí un poco, porque siempre me he preocupado mucho por la familia. Y me he preocupado mucho por el pueblo. Me he preocupado por los gobernantes. Yo era chica, mi madre se reía de mí porque yo pedía por los gobernantes, por los sacerdotes. Yo rezábamos todos los días con una hermana que falleció. Rezábamos todos los días 5 Padre Nuestros, 5 Ave María, 5 Glorias y una salve por los sacerdotes. Y todos los días lo hacíamos con una hermana que ya falleció. ¿Y su familia era religiosa? ¿Eran de ir frecuentemente a misa? ¿Recibieron los sacramentos? Mi madre era extremadamente religiosa. Mi madre era muy mayor y tenía un jardín enorme, con unas plantas altísimas. Y ella era bajita, era más o menos como yo.
Y a veces llegábamos y veníamos a la iglesia y entrábamos y buscábamos dónde estará mi madre, no la podíamos encontrar. Y la buscábamos por el jardín y entonces ya desde lejos la sentíamos que estaba rezando. ¿Y su padre? Y mi padre, muy bueno, él me dijo a mí siempre, yo rezo todos los días. Él no hacía tanta cosa como mi madre, ¿no? Pero cuando lo necesitábamos, que nos ayudara, que nos acompañara, él venía acá y se quedaba afuera y nos esperaba, no entraba en ese tiempo. Hermana, porque ustedes después de estar en Villatuel se trasladaron aquí a la ciudad de San Rafael. Sí, mi padre se trasladó acá. ¿Y qué oficio tenía su padre? ¿Qué hacía? Mi padre era industrial, mi padre. Hizo bodegas allá en la Guevarina, hizo mucho trabajo agrícola, se dedicó más que a eso, industrial y agricultura. Pero claro, como muchas personas católicas, pero no practicantes, ¿verdad? Sí, él no practicaba, pero él siempre me decía, he rezado un Padre Nuestro. Se levantaba y me decía que había rezado. Y hermana, ¿y cómo fue usted descubriendo que el Señor la llamaba a ser su esposa? Y yo lo sentía desde muy joven y me gustaba, pero no podía porque mi padre no tenía interés de que nos separáramos de él. Entonces quería que estuviéramos ahí cerca de él, que las hermanas casadas vinieran a visitarlo, que los nietos vinieran a jugar con él. Él jugaba mucho con los nietos. Y a mí yo venía constantemente a él todos los días, le preparábamos, lo peinábamos, lo queríamos mucho. Hermana, ¿y cuando usted dice, bueno, aquí este estudio que he realizado de farmacia y bioquímica me va a servir para la vida, pero tal vez desde otro lugar, desde el llamado del Señor? Yo pensé, bueno, mi padre me quería farmacéutica y me quería bioquímica, pero que trabajara allá. Y ahí me costó mucho. Él sufrió y yo sufrí, porque yo ya había buscado mucho congregaciones, anduve 8 años buscando congregaciones y no me gustaba ninguna. No me gustaba y no me gustaba. Y a través de un padre franciscano conocí a las misioneras, las franciscanas misioneras de María. Entonces ya les escribí, nos pusimos en contacto con ellas y me fui a escondidas de mi padre. Mi padre no sabía que yo me había ido al convento. Mi madre lo sabía todo. Claro. Hermana, en el próximo bloque, ahora vamos a hacer una breve pausa, nos va a seguir contando de cómo fueron sus primeros pasos en el convento y en la congregación de las hermanas franciscanas. Aguárdenos unos instantes, ya volvemos con esta historia de vida de la hermana Felicinda Tristán, que hoy nos está visitando y que por supuesto en el próximo bloque nos va a contar de la tarea misionera que está realizando desde hace muchos años fuera de nuestro país. Seguimos aquí en Hablemos Claro, hoy con la visita de la hermana Felicinda Tristán. Nos ha contado un poco su historia de vida y nos decía, hermana, que ingresó al convento sabiendo su mamá, pero no su papá. No, mi papá no sabía nada. ¿Cómo fueron esos primeros años de convento? De convento. Bueno, eso era acá en San Antonio de Redonda, en Córdoba, ahí entré. Todo, bueno, como tenía que ser toda escondida, me fui por la tarde, tomé el ómnibus que llegaba hasta allá, no sé, está el noviciado, el edificio está en San Antonio de Arredondo. Bien. Y ahí casi llegué de noche. Y bueno, y ya las hermanas ya sabían, porque yo ya les había escrito que iba, me mandaron todo para que conociera un poco el instituto, y me gustó mucho su vida de adoración.
al Santísimo Sacramento y sus trabajos misioneros. Me gustó mucho la congregación, no dudé de nada y ya con el permiso de mi madre, cuando ya me dijeron sí, me dieron toda la información, fijé la fecha que iba a ir con ellas, y ya mi madre me llevó al tren y ya me fui. Hermana, ¿y cuánto tiempo realizó allí, estuvo allí en el noviciado, en la preparación? En el noviciado, en ese tiempo hacíamos 1 año de postulantado y creo que eran 3 años de noviciado, no me acuerdo si eran 3 o 2. Bueno, hice el noviciado. Bueno, en el noviciado hacíamos, en ese tiempo nadie estudiaba, así que teníamos allá en San Antonio de Redondo un área enorme de frutales, uva, de todo, y nosotros trabajábamos en el campo. Yo trabajé en el campo casi 2 años, y trabajábamos, y bueno, muy contenta. ¿Y realiza sus votos, comienza a realizar los votos allí en el convento, hermana, o ya estaba destinada en otro lugar? No, yo en el convento, fue todo en primer lugar. ¿Y después cuáles fueron sus destinos? Quería antes entrar con las teresianas del Padre Poveda, pero no me gustaba ya porque se tienen que arreglar, se tienen que vestir, es otra vida. Bien. Entonces ya después empecé a buscar, a ver dónde voy, y cuando encontré esta, enseguida. ¿Cómo se llama la congregación a la que pertenece? A las Franciscanas Misioneras de María. Hermana, ¿y cómo ha sido su trabajo misionero dentro de la congregación? Bueno, en los primeros años, primero me mandaron a la escuela de Serrano, a dar, después del noviciado, Claro. en Serrano, en Córdoba, me mandaron a dar clases, y daba clases de física, de química y anatomía. Y estuve, anoté por acá, creo que estuve 3 años ahí trabajando en la escuela de Serrano, en Córdoba. Y después la superiora general me llamó para que fuera a Paraguay. Y estuve 2 años en Paraguay. Y de Paraguay me mandó a Pakistán. ¿Y cuánto tiempo lleva en Pakistán? En Pakistán llevo 42 años. He terminado 42 años. Hermana, ¿cómo fue su llegada a Pakistán? ¿Qué idioma se habla allí? ¿Lo conocía? Allá se habla el urdú. Yo no sabía nada urdú. Yo ya había preparado bien inglés y con inglés me defendía, con el urdú no me defendía, ¿no? Pero lo he ido aprendiendo porque no se preocupaban las autoridades allá en Pakistán, las autoridades del convento, por hacernos aprender las lenguas y todo eso. Nada, vaya, yo llegué un lunes a la tarde y la superiora me dijo, mañana escriba a su familia y pasado mañana vaya a trabajar. Así que fui a trabajar sin saber la lengua y me fui arreglando, porque como la farmacia es fácil para trabajar cuando uno no sabe la lengua. Solo me aprendí cómo se decía mañana, tarde y noche. Y yo con eso, yo le decía subá, dopar, chand. Hermana, ¿y le tocó trabajar en la farmacia de un hospital que es de la congregación? Es un hospital de la congregación. Y yo trabajaba desde las 7:30 de la mañana, iba y yo trabajaba hasta las 3. Y en el laboratorio empleábamos un muchacho ahí que yo lo preparé y ayudaba en el laboratorio. Se iba a las 3 de la tarde y yo me quedaba responsable del trabajo del laboratorio, y ahí era una maternidad. Así que yo trabajaba casi siempre, no puedo decir noche y día. Había noches que me tocaba bastante trabajar. Pero mi turno era desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Y bueno, a veces me tocaba casi toda la noche, a veces 2 o 3 horas, cambiaba de acuerdo a la llegada de los pacientes, porque era maternidad y iban a cualquier hora de la noche. Hermana, ¿y qué religión prevalece en ese país? El musulmán. ¿Qué religión? Sí. Ellos, ¿cómo es que se llama?
No me diga que me he olvidado tanto que lo nombramos, el profeta Mahomet. Es así, es la religión del profeta Mahomet, y son musulmanes, y no tiene otro nombre. Hermana, ¿y qué relación tienen ustedes, las religiosas católicas, los sacerdotes católicos, con esta gente? Mire, con nosotras son muy buenos, muy buenos. Nos buscan, a mí me han buscado muchísimo para que haga laboratorio. Y siempre he trabajado con ellos, con los musulmanes, siempre. ¿Y cómo hace la Iglesia Católica para dar a conocer su mensaje? Bueno, ellos respetan mucho la Iglesia Católica y la respetan y la aprecian, ¿sabe? La aprecian. Un día vino un señor, yo creo que ya lo conté varias veces, pero vino una siesta, durante la siesta vino, y me dijo: hermana, mi padre está muy enfermo, era un musulmán, por favor, deme agua bendita. Yo no sé de dónde aprendió el agua bendita, pero quería agua bendita. Mire. Y le di una botella de agua bendita. Y un sacerdote me dijo allá: mire, el agua bendita la puede tener por años. Usted saca agua de la botella, ponga más agua, y entonces ya tiene más agua bendita. Así que ya me acostumbré y me pedían muchísima agua bendita. Cuando había un enfermo en ellos, venían: hermana, deme agua bendita. Y esa es la manera que tiene la Iglesia de misionar en ese lugar concretamente, ¿no? Sí, así. A mí me han pedido mucho. Agua bendita, siempre tenía una botella llena. Hermana, ¿y cuántos los católicos? ¿Son muchos en Pakistán, en ese lugar donde usted está? No, son pocos. No sé si habrá 1,5 millones, algo así. ¿Y la zona concretamente donde usted está en Pakistán, qué lugar es? Ese es Rawalpindi. ¿Y eso dónde se ubica geográficamente? Eso se ubica casi en el límite con Afganistán. Bien. Está casi con el límite de San Agustín. En media hora se llega a Afganistán. Una zona conflictiva. Una zona muy dura y muy peligrosa, porque ahí están todos los talibanes, y los talibanes atacan. Sobre ese tema, hermana, vamos a seguir hablando en el próximo bloque. Ahora vamos a hacer una brevísima pausa aquí en Hablemos Claro con la hermana Felicinda Tristán, que hoy nos está visitando y nos habla claro de cómo es el compromiso misionero de una religiosa, en este caso sanrafaelina, nacida aquí hace 84 años. Seguimos aquí en Hablemos Claro con la hermana Felicinda Tristán, misionera franciscana de María, que nos está visitando y nos cuenta respecto de su trabajo en Pakistán hace 42 años. Hermana, nos decía que es una zona muy cercana a donde están los talibanes, donde usted está trabajando. Y me dice que ha trabajado mucho también, me decía fuera de micrófono, con algunas tribus. Sí, con los marwaris. Con los marwaris hemos trabajado, todavía se sigue trabajando con los marwaris. Es como las tribus, como estas tribus de acá, ¿no? Como ¿cómo le llaman? Los guaraníes. Exacto. Una cosa así. Pero ellos son muy fuertes y a la mujer la descartan totalmente. Y entonces nosotros trabajamos con los hombres y trabajamos con las mujeres. ¿Y cómo trabajan? Bueno, ellos nos llaman a veces. Van cuando hay un enfermo, dice: deme, hermana, estamos enfermos, denos medicina y les damos todo lo que necesiten, no les cobramos. Y después la señora, un grupo grande, que eran todas tribus, hemos preparado un lugar donde ellas aprenden a coser, aprenden a cocinar, aprenden a lavar bien las ropas, y todo eso se les enseña, pues no sabían nada. Eran tribus completamente, se ponían ropa y cuando estaba que ya nos daba más de sucia, la tiraban y se iban a comprar ropas nuevas y nunca se bañaban.
Y ese trabajo de higiene, hermana, que ustedes han realizado, ¿lleva tiempo? ¿Cómo lo hacen? Hace muchos años que estamos con todas esas tribus, muchos años. Y lo hacen las hermanas, cualquier hermana iba, a veces que no tienen mucha preparación y todo esto, ellas van y se las arreglan perfectamente con las tribus. Hermana, ¿y la mujer cómo vive en esos lugares donde el hombre, son sociedades sumamente machistas, diríamos nosotros hoy Sí, aquí, ¿no? son machistas, sí. ¿Y cómo es la vida de la mujer, de las niñas? Bueno, las niñas no tienen permiso absolutamente para nada, para nada, para nada. Las visten bien, las tienen limpias a las chicas, pero cuando ellas no tienen permiso para elegir su novio, para elegir su esposo, se los elige el padre el padre con la madre. Y a veces una vez estaba yo trabajando con una chica y llegó el padre a las 11 de la mañana y le dijo, te tienes que venir conmigo porque a las 2 de la tarde te vamos a casar. La chica no sabía nada que se iba a casar y tuvo que dejar trabajo y se tuvo que ir con sus padres. Ni siquiera sabía que se casaba. Hermana, ¿y hay este tipo de población se vuelve al catolicismo, aumenta el catolicismo? Sí, aumenta el catolicismo. No mucho, porque los pakistanes son durísimos, los musulmanes son durísimos. No, aumenta, pero poco, muy poco. Hermana, ¿y cómo es un día de trabajo suyo en estos momentos en Pakistán? En Pakistán, bueno, primero nosotros tenemos la mesa y después ya a las 7:30 por ahí ya empiezo a trabajar, trabajo hasta las 4 de la tarde, después voy a almuerzo y en la tarde continúo limpiando un poco el laboratorio y todo eso, y ya después oración, y se me fue el día. Hermana, ¿y usted sigue trabajando a la edad que tiene en el laboratorio? Uy, yo trabajo muchísimo y todavía he enseñado a varios, enseño generalmente a los chicos, a los varones. No, a las chicas no, porque el trabajo del laboratorio hay que hacerlo con mucho cuidado y las chicas a veces, uy, he visto unos pares de zapatos muy lindos, voy a ir a comprarlos. Y salen a cualquier momento. Claro. Entonces yo chicas no recibo en el laboratorio. Hermana, ¿y qué tipo de análisis hacen? ¿Los comunes que se hacen aquí? Sí, bueno, hacemos de todo casi. ¿Y qué tipo de enfermedades hay en esos lugares? Ahí hay mucha tuberculosis, hay muchas enfermedades de la piel. De enfermedades de la piel hay muchísimas. Hay muchas infecciones intestinales, muchas infecciones intestinales. A veces hay problemas de oído, mucho también. Mucha enfermedad, hay mucha. ¿Y cómo es el clima? El clima es tremendamente caluroso en el verano y algunos días el calor y la humedad. Y se sufre de verdad, se sufre por el clima. Hermana, ¿y cómo están ustedes en la congregación respecto de las vocaciones? Muy pobres, ahora no tenemos casi vocaciones. Y me imagino que, bueno, toda esta tarea de difusión busca precisamente eso, ¿no? Necesitan. Ahora necesitan, pero no vienen. Bien. Es que las religiosas han cambiado un poco su vida, ¿no? Y entonces a la gente no le gusta. Y ustedes me imagino que tienen, digamos, el propósito de seguir aumentándolas. Sí, pero siempre tenemos 3 o 4 cada año. ¿Y cómo están viviendo esta apertura, esto que se está dando, esta renovación, al menos que vemos aquí en nuestro país con el Papa Francisco, que si bien sabemos que todos los papas tienen una continuidad, él tiene un carisma particular, ¿verdad? El Papa Francisco está muy aceptado. Hay un médico musulmán y se ve que no quiere que la gente sepa. Él viene 2 veces a la semana a trabajar y tiene un pedacito así, chiquititito, del Padre Francisco en un rincón arriba. Y lo tiene ahí. Lo quieren. Lo quieren. Hermana, ¿cuál cree usted que debe ser el compromiso de la Iglesia con la vida misionera? Para mí, bueno, primero que la gente aprecia mucho
una vida de oración fuerte, una vida dedicada a la oración. Después, otra cosa que ellos quieren ser visitados en la familia, quieren centros de catecismo, les gustan los centros de catecismo, les gustan, por ejemplo, las hermanas tienen todos los sábados que estar casi mediodía, media tarde, entonando cantos para la misa. Y bueno, y les gusta que se rece el rosario todos los días en la parroquia. Y la adoración eucarística, hermana, algo que, bueno, aquí, por ejemplo, en nuestra diócesis tenemos la gracia de tener 5 capillas de adoración perpetua, ¿no? Sí. ¿Cuál debe ser el compromiso del católico frente al Santísimo en relación con las misiones? Mire, ellos lo respetan mucho. Se arrodillan, están casi media hora rezando arrodillados en el suelo al Santísimo Sacramento. Hay mucha devoción por el Santísimo Sacramento. Hermana, y rezan, los católicos, ¿no? Exacto. Hermana, estamos llegando al final de nuestro programa y a mí me gustaría que nos dejara un poco sus últimas palabras, un pensamiento, una reflexión. Usted que es una sanrafaelina que, bueno, salió para que otros conocieran al Señor en el mundo, ¿no? Bueno, yo siempre leo la vida de un sacerdote que ha estado mucho tiempo en el Vietnam y me gusta lo que él dice. ¿Cómo es que dice? Dice, hay que vestir un solo vestido que es la caridad. Y yo me acuerdo, todo el día me acuerdo porque a veces la gente viene molesta, los empleados a veces fallan. Entonces yo me estoy todo el día acordándome, hay que vestir un solo vestido que es caridad. Hermana, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha regalado. Un gusto recibirla aquí en nuestra casa. Gracias. Hay que vestir un solo vestido, el de la caridad. Nos vamos con este pensamiento que nos deja la hermana Felicinda Tristán en este paso por aquí, por Hablemos Claro. Será, si Dios quiere, hasta la próxima semana.